Pues bienvenidos, muchas gracias que están aquí. Bienvenidos a la 8ª semana de la diversidad biológica, que lleva el tema de historias de éxito por la naturaleza. Y el día de hoy vamos a platicar sobre áreas protegidas y corredores. Me imagino que todos saben eso, a menos de que se hayan equivocado y estén aquí por otra razón. Y vamos a tener con nosotros, este año estamos haciendo un poco distintas las cosas, con un formato en que invitamos a periodistas a que nos ayuden a dialogar. Ayer, si estuvieron aquí, estuvo Carla Iberia Sánchez hablando con el tema de restauración. Aquí vamos a invitar también a Pedro Álvarez y Casa. ¿Cómo estás? El día de hoy vamos a estar nosotros tres. Desafortunadamente Ignacio March no pudo venir, tuvo un problema y me avisó que no podía venir, pero me mandó algunas de las cosas de su presentación, entonces voy a estar yo platicándoles un poco de eso. Mi nombre es Carlos Galindo Leal, yo soy biólogo, ecólogo y dirijo la comunicación de la ciencia en la Conavio. Y les presento a Pedro Álvarez y Casa, quien es director del Corredor Biológico Mesoamericano, quien nos platicará también de los éxitos del Corredor Biológico Mesoamericano. Y el día de hoy también me da mucho gusto que está con nosotros Miguel Bárcenas, y les quiero hacer una introducción de Miguel. Miguel es el periodista, el comunicador que nos va a ayudar hoy, y me da mucho gusto que esté Miguel, porque Miguel tiene una gran experiencia en este tema que vamos a platicar, pero también tiene experiencia en otros temas. Miguel es licenciado en comunicación por la Universidad Iberoamericana, hizo un diplomado de periodismo en la Universidad de Navarra en España, y también es egresado del programa de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del Colegio de México. Él fue el primer periodista en recibir el Premio Nacional de la Conservación del Medio Ambiente en la categoría de medios en 2008, y ha sido honrado por la Fundación Alemán con el Premio de la Excelencia Ambiental por los reportajes que realizó sobre el tema de turismo de naturaleza en la selva maya. La Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística lo reconoció en periodismo científico por sus documentales. Él es profesor de periodismo, hace radio, televisión y opinión pública en una serie de universidades, y actualmente él está de director de ABC Noticias, aunque colabora con muchos otros medios. Es realmente un honor estar aquí con Miguel, con un periodista que se ha dedicado por más de 30 años, aunque se ve como de 20, a el tema ambiental en México. Miguel, muchísimas gracias. Al contrario, gracias Carlos. Un gusto estar con Pedro y un gusto estar con todos ustedes. Además, compañeros ahí de muchas batallas por el medio ambiente y por la conservación. Pues en realidad ya desde hace 4 décadas que nos dedicamos al periodismo ambiental. ¿Quieres que empecemos o sí, tú nos dices? Sí, yo les voy a platicar una breve introducción de el desarrollo, la evolución del concepto de las áreas protegidas. Después pasaremos a hablar de algunos casos de éxito que me mandó Ignacio March, precisamente. Después vamos a platicar sobre el corredor biológico, que es parte de la evolución de las áreas protegidas, y después platicar con el público y dialogar sobre qué significan estos casos de éxito. ¿Quieres dar una introducción? Claro, con mucho gusto. Bueno, cuando yo empecé a hacer periodismo tenía 18 años, hace exactamente 40, y todo lo que ustedes conocen desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista del andamiaje jurídico que hoy tenemos, simplemente no existía. No existía la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Semarnat, que antes fue la Semarnap, cuando nació en el gobierno del presidente Zedillo, y cuando la maestra Carabias fue la primera secretaria. No existía la Conavio, que recién cumplió 25 años. No existía la CONAMP, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, que apenas cumplió 18 años, en la cual tuve el gusto de
de trabajar algún tiempo como director de Comunicación y Cultura Ambiental. No existía el INEC, no existía la CEA, no existía la CONAFOR, no existía la CONAGUA, no existía la Ley Federal de Vida Silvestre, ni la LEGEPA, no existía prácticamente nada. Entonces, cuando nosotros empezábamos a hacer periodismo, que no era necesariamente periodismo ambiental, yo fui reportero muchos años en Televisa, en un programa que se llamó 60 Minutos y que estuvo al aire 17 años, en el programa Hoy Mismo, que todavía existe, aunque con otro formato. También trabajé muchos años en noticieros, en 24 horas, en ECO y en los noticieros metropolitanos de la Ciudad de México. Cuando hacíamos 60 minutos y salíamos al campo, en toda la República Mexicana, lo que en todas partes encontrábamos, aunque el tema que fuéramos a investigar era sobre violencia, inseguridad, narcotráfico, corrupción, salud, lo que ustedes quieran, lo que siempre veíamos en todo el país eran desechos tóxicos, desechos hospitalarios, desechos de la industria minera. Encontrábamos aguas contaminadas, cuerpos de aguas contaminados, ríos, lagos, lagunas, mares. No había en ese entonces prácticamente en ningún lugar plantas tratadoras de agua, no había plantas recicladoras, tampoco había plantas que procesaban la basura para generar composta, y era muy triste ver cómo debajo de los puentes, en las carreteras, en los ríos, en los mares, en las presas de jales de las minas, pues todo era contaminación. Y eso en el suelo y en el agua. Y cuando uno llegaba a Puebla, a Tijuana, a Guadalajara, a Monterrey, desde luego la Ciudad de México, pues la contaminación ambiental, la contaminación del aire era más que evidente. Las personas que son mayores de 40, 50 años recordarán lo complicado que era vivir en esta ciudad y respirar el aire altamente contaminado y todos los problemas de salud que había. Y cuando nosotros veíamos toda esta contaminación, también veíamos que se vendían especies de fauna en la carretera, en San Luis Potosí, en Charco Cercado, en Acapulco, en Ixtapa, en Villahermosa, en donde quiera. Todas las carreteras que recorríamos vendían las típicas iguanas, vendían sapos, vendían aves, etcétera. Y tampoco había legislación, México ni siquiera pertenecía al CITES. Y empezábamos a grabar casos aislados de estos temas, y cuando ya teníamos suficiente información, elaborábamos un reportaje de 60 minutos, que duraba 60 minutos. La tesis del programa 60 Minutos, que nació en Estados Unidos hace 40 años y que todavía existe y que todavía se transmite en horario estelar, lo que en Estados Unidos conocen como el prime time, su lema era: si no lo puedes decir en 60 segundos, dilo en 60 minutos. Y eso daba la oportunidad de que nosotros pudiéramos profundizar en el tema e investigar no solo las consecuencias que estábamos viendo, sino también las causas, pero sobre todo las posibles soluciones. No solo se trataba de denunciar y aventar cosas, sino buscar soluciones. Y así empezamos poco a poco a desarrollar un periodismo ambiental que era muy incipiente, y pues empezaban a llegar algunos ambientalistas o gente que hacía activismo. No sé si algunos de ustedes recuerden el del movimiento ecologista mexicano, Alfonso Ciprés Villarreal, que siempre llegaba y nos daba unas cifras espeluznantes y nos decía: se están muriendo 10,000 personas por la contaminación. Y cuando buscábamos las cifras para ver si esto estaba fundamentado, pues resulta que no había estadística, porque no había estadística en esa época. Y entonces le decíamos: oye, tú dices muchas cosas que no son. Y él decía algo que me pareció genial, y decía: a un mentiroso oficial, un mentiroso extraoficial. ¿Por qué? Porque lo que ellos querían era llamar la atención de la gente, hacer ruido, que es un poco lo que hace Greenpeace International y luego Greenpeace México, que es llamar la atención con acciones muy, muy atractivas para que la gente los voltee a ver, ¿no? Por ejemplo, ponerle una venda a la Diana Cazadora, o un preservativo al Ángel de la Independencia, o encadenarse en el muelle que pensaban construir en Cozumel para proteger el arrecife, porque esta era la única forma en ese entonces de llamar la atención del público. No había redes, no había tantos canales de televisión, no existían los canales de televisión que hoy tenemos de National Geographic o de Discovery Channel, y los reportajes sobre medio ambiente en la tele pues eran contados. Y poco a poco empezamos a avanzar, a asesorarnos de la academia y los científicos, a participar con los grupos legislativos en la Cámara de Diputados y Senadores para aportarles algunas ideas de lo que nosotros encontrábamos. Porque en ese entonces, hoy ya no tanto, pero en ese entonces la televisión abierta tenía un impacto enorme, porque no competía
con Netflix, con las redes, con los DVDs, los Blu-rays y toda la tecnología que hoy tenemos. Entonces, cuando nosotros pasábamos un reportaje en la tele, que era los domingos a las 11 de la noche, llegábamos a tener un impacto de telenovela. El rating que teníamos era rating de telenovela, y entonces eso generaba toda una ola de reacciones, a veces buenas, a veces no tanto, pero eso nos permitió ir generando conciencia ambiental. Y en lo personal, yo soy buzo desde hace muchos años, me gusta mucho el tema acuático, la natación y sobre todo el buceo, y alguna vez se me ocurrió preguntar si podía hacer documentales submarinos para Televisa, y el señor Azcárraga, el viejo Azcárraga, que ya murió hace muchos años, era una gente que amaba mucho el mar y la vida marina, y le pareció maravilloso. Entonces me dieron la oportunidad durante 10 años de estar explorando los cuerpos de agua en México, lo clásico, ir a la Laguna de la Media Luna, íbamos a bucear al Nevado de Toluca cuando no era área natural protegida y podíamos bucear, y encontrábamos vestigios arqueológicos, y lo mismo en el río de las Estacas, e incluso en la laguna que todavía existía en el Popocatépetl, que después se evaporó cuando la temperatura subió muchísimo. Y después fuimos los primeros en bucear los ríos subterráneos de Quintana Roo. Recorrimos 40 kilómetros abajo de la tierra durante 10 años, íbamos documentando todo y hacíamos programas, y fuimos los pioneros en bucear en los cenotes de la península de Yucatán, y encontrábamos también vestigios mayas, paleontológicos, en fin, todo era una gran aventura, porque además no había tecnología, los equipos de buceo eran caros, eran pesados, grabábamos con camaritas de Betacam, High 8, etcétera, y además lo hacíamos con nuestros propios recursos, porque no había un presupuesto para hacerlo. Y eso nos permitía ir conociendo también las comunidades, los estados, la gente, la parte cultural, la parte histórica, desde luego, la parte social, la gastronomía, no se diga, ¿no? Comer en Yucatán, en Chiapas, en Tabasco, en Puebla, en Jalisco, pues es maravilloso. Y sobre todo irnos compenetrando con las comunidades indígenas, ¿no? Que tienen un gran acervo y un gran interés y un gran compromiso con los recursos naturales. Y esto afortunadamente empezó a permear en otros medios dentro de Televisa, en los noticieros, en el sistema de noticias ECO, y tiempos después pues formamos la dirección de programas de investigación, donde le surtíamos de reportajes de medio ambiente a otros programas de Televisa. Y así nos mantuvimos durante, en mi caso, desde 1982 hasta 1995, cuando acabó 60 minutos, y luego continuamos en ECO. Y el programa de 60 minutos terminó un día, después de muchas grillas internas, porque nos dijeron que se había convertido en el programa verde de Televisa, y que Televisa, pues alguien dijo que no necesitaba eso, que ellos querían programas de denuncia y otros temas, y finalmente desapareció. Intenté con TV Azteca, en ese entonces, sí, ya era TV Azteca, con el 11, con la televisión educativa, y hacer este tipo de programas resulta muy caro, y además se requiere de mucho tiempo, porque la investigación es larga. Hubo programas en los que nos llegábamos a tardar 1 año, 2 años, 3 años, hasta que teníamos toda la información. Y casualmente los últimos programas que hice en Televisa fueron cuando la salinera ESA quería expandirse, afectando el hábitat de reproducción de la ballena gris, y de hecho lo recuerdo muy bien porque Pedro estuvo en esos últimos programas que hicimos. Tú estabas en Semarnat, y bueno, pues lo que buscábamos era darle voz a todos, ¿no? Tanto a los ambientalistas como a la empresa, a las autoridades y a la gente que se oponía a que se ampliara la salinera, que es una empresa 51% mexicana, 49% de capital japonés, y como los japoneses todavía cazan y se comen a las ballenas, tenían muy mala imagen, entonces era muy mal visto que esta empresa, cuyo presidente del Consejo de Administración era el secretario de Comercio o de Economía, pues les diera el permiso, con todo, y que Pedro se recordara que el estudio de impacto ambiental estaba bien y permitía que se ampliara la salinera sin afectar a la ballena. Pero como ya había mucha presión social y del público, pues entonces un día el presidente Zedillo oyó los programas y dijo, pues no se hace. Por cierto, iba a Revillagigedo a bucear cuando le presentaron los programas, y tomó una decisión política que no técnica, pero sin embargo
lo que a nosotros nos dejaba ver era, por un lado, que sí era importante el trabajo que estábamos haciendo y que además tenía un impacto y que generaba cambios en la legislación, en la política, pero sobre todo en la manera de generar conciencia social en la gente. En 1994 hicimos unos programas en Cozumel porque querían construir un muelle sobre el arrecife Paraíso, y a la maestra Carabias, que en ese entonces era la titular del INE, el Instituto Nacional de Ecología, pues le juraban y le perjuraban que el arrecife estaba ya partido y que ya estaba semi-muerto. Y nosotros demostramos que no era así y que el muelle se tenía que mover. Se movió 500 metros, se le impusieron condicionantes adicionales, y esto generó también pues una gran felicidad en los pobladores, en los buzos, en los pescadores, porque fue uno de los primeros triunfos ambientales de la gente a través del activismo y utilizando los medios. Hoy tenemos las redes y entonces la capacidad de generar por lo menos interés y después opinión y después actitudes o acción es mucho más rápida que la que teníamos antes. Pero bueno, si nos vamos muy rápido a este recorrido de los últimos 40 años, hoy podemos decir, con todo que somos muy críticos y autocríticos de lo que no hemos hecho, de lo que nos falta por hacer o de lo que hemos hecho mal, hoy sí podemos decir que de alguna manera hemos contribuido a que se haya desarrollado todo este andamiaje legal, que se haya generado esta conciencia en muchas personas que hoy son activistas, mucha gente que bucea. Por ejemplo, cuando hacíamos estos programas, me contaban de la Federación Mexicana de Actividades Subacuáticas, que la matrícula de los interesados en tomar cursos de buceo había aumentado 1500%, porque la gente veía los cenotes, veía los ríos subterráneos, los lagos, las lagunas. Íbamos a hacer documentales al archipiélago de los Canarreos, a Cuba, a Belice, a la Amazonia. Nos recorríamos todo el Amazonas desde Perú hasta la desembocadura en Macapá, en el Atlántico. Íbamos a Alaska, al Nilo, a muchísimos lugares, y la gente lo veía y entonces se entusiasmaba, y además de que tomaba conciencia de cuidar mejor los recursos, pues le interesaba bucear y poder bajar y verlo de primera mano. Después de Televisa, bueno, pues hemos seguido en esta lucha desde distintas trincheras. Muchos años después logramos que en la televisión educativa pues, se produjera una serie que se llamó Acciones por el Medio Ambiente, que más bien la utilizaron por el contexto político, porque México era sede de la COP sobre biodiversidad en el 2010, estuvimos transmitiendo desde Cancún todos los días, y el día que acabó la COP, acabó el programa, y desde entonces jamás lo han vuelto a programar. Pasan repeticiones, pero han hecho programas nuevos. En la revista Época, de la cual fui reportero, ahí fundamos un suplemento de medio ambiente que se llamaba Basura, y que duró poco porque nos costaba muy caro traer el papel reciclado desde Canadá. En México todavía no había, entonces no era rentable. Hace algunos años fundamos una página que se llama foroambiental.com, que ahí está y es muy exitosa. También Agustín Merlo, que está aquí conmigo, y Eduardo Viadas, otro periodista ambiental muy conocido y reconocido, fundaron Planeta Azul, que también es una página que todavía existe. Y pues hemos tenido la oportunidad de trabajar también en el gobierno federal, como les decía, en la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, en Zagarpa. Desarrollamos un canal para internet sobre temas obviamente de seguridad alimentaria, pero siempre ligado con el medio ambiente. Tuve la oportunidad de trabajar 5 años en la Cámara de Diputados haciendo programas para el canal del Congreso, y aunque eran programas sobre todos los temas, pues como nos daban mucha libertad de seleccionar aquellos que nos interesaran, bueno, pues siempre le damos el sesgo ambiental. En el programa de radio, pues es lo que hacemos en ABC Radio desde hace 19 años, donde el tema ambiental pues siempre es prioritario, porque consideramos que con todo y lo que hemos avanzado, el tema ambiental para muchos sigue siendo una moda. Se habla mucho de que hay conciencia para cuidar sobre todo el agua, para cuidar los recursos, pero en realidad hay encuestas que demuestran que la gente dice que está consciente de ello y que lleva a cabo ciertas acciones para cuidar el agua, para no contaminar, para no consumir plásticos, etcétera. Pero cuando ya hacen estudios de hábito y de consumo, la realidad es completamente distinta. Y el gobierno federal, que también ha avanzado mucho y que ha tenido un papel importante, sobre todo en las negociaciones de cambio climático a raíz de la COP21 en París,
pues tiene como que es un poco ambivalente, porque por un lado sí hay mucho interés en la agenda ambiental, en desarrollar políticas públicas, en toda la agenda que tiene que ver con el cambio climático, lo demuestran instituciones maravillosas como es la CONAVIO, que afortunadamente durante estos 25 años ha gozado de una gran estabilidad política, porque solo ha tenido 2 titulares, ¿verdad? Jorge Soberón y el doctor Sarucán, que han estado ahí durante mucho tiempo, y eso les ha permitido hacer una labor muy intensa, muy inteligente, muy interesante y sobre todo a largo plazo. Pero por otro lado vemos que actualmente la Secretaría del Medio Ambiente tiene la mitad del presupuesto que tenía cuando inició este sexenio. Entonces, por un lado hablamos mucho de lo que se debe hacer, creo que tenemos muy bien el diagnóstico de lo que hay que hacer, pero lo que siempre nos falta son recursos humanos, obviamente recursos materiales, y nos sigue faltando conciencia. Entonces yo creo que este tipo de semanas, este tipo de encuentros son muy necesarios para que la gente venga, participe y de boca en boca lo comparta con otras personas, porque aquí nos podemos dar cuenta que a veces el tema, aunque es muy importante, no hay tema más importante que el tema ambiental. No puede haber una política económica sana si no hay un medio ambiente sano. No podemos hablar de la salud en la población o de salud en la población si no hablamos de un medio ambiente sano. Pero si aquí estuviera Belinda repartiendo discos o pósters, pues esto estaría lleno, ¿no? O si estuviera Cuauhtémoc Blanco haciendo campaña, pues también estaría yendo. Entonces, yo creo que es importante que todos ustedes, a través de sus redes, de sus contactos, de sus páginas, de sus medios, desde sus trincheras, sigan apoyando el medio ambiente, sigan apoyando los esfuerzos de conservación, porque tenemos ya muy poquito tiempo para hacer lo que debemos hacer. Hace unos días conversaba con el doctor Gerardo Ceballos, que es un especialista del Instituto de Ecología de la UNAM, y con el doctor Rodolfo Dirso de la Universidad de Stanford, quienes hace poco lanzaron una campaña que apenas está agarrando fuerza y que se llama Stop Extinction. Y me decían, mira, en 100 años hemos perdido el mismo número de especies que la naturaleza se encargó de eliminar por alguna razón o de sustituir en un lapso de 28,000 años. En 100 años hemos acabado con lo mismo que la naturaleza le tomó 28,000 años. Y de 1970 a la fecha hemos terminado con el 58% de todos los ejemplares, de todas las especies que existen en el planeta. Entonces, de ese tamaño es el problema que estamos enfrentando. Si no hacemos lo que tenemos que hacer en los próximos 10 años, después va a ser irreversible, porque la extinción es para siempre, y salvo que la ciencia logre, como en Jurassic Park, reproducir muchas especies que ya no existen, pues simplemente las habremos dejado ir para siempre. El planeta siempre está en constante evolución y se adapta, pero ahora no se puede adaptar tan rápido a los cambios, sobre todo la biodiversidad. Antes, se supone que estamos viendo la sexta extinción, lo que llaman la defaunación del antropoceno. Quiere decir que hubo 5 extinciones masivas antes, solo que el planeta tuvo millones de años para recuperarse, y para recuperar algunas especies o para desarrollar otras, con la gran ventaja de que no existía la especie más depredadora que somos nosotros, que somos el hombre. Así es que ojalá todos podamos participar en esta cruzada. Muchas gracias. Gracias Miguel. Bueno, con ese preámbulo también yo voy a hablarles un poquito de evolución y de algunas fechas. Entonces vamos a empezar con el tema de áreas protegidas y corredores biológicos. Y las áreas protegidas pues no las inventamos recientemente, se pueden encontrar en muchos lugares en la historia y nos podemos remontar a estos espacios sagrados, a montañas, a cuevas, a manantiales, a lagunas que todavía son importantes en muchas partes del mundo y que todavía son el origen en México de mucha protección en ciertas comunidades. Más recientemente pues tenemos a Nezahualcóyotl con el ejemplo de los jardines de Nezahualcóyotl. No sé si ustedes han ido a Texcutzingo. Qué bueno que han ido, porque no mucha gente los conoce y están muy cerca, están abandonados y es una obra de hidráulica impresionante, ¿no? Texcutzingo debería ser una de las maravillas de este país.
sin embargo está bastante abandonado. El bosque de Chapultepec también, también obra de Nezahualcóyotl, ayudándole a sus parientes mexicas. Los jardines de Moctezuma en Huastepec son ejemplos, pero son ejemplos muy particulares porque estas áreas protegidas pues no eran tan extensas, no tenían como objetivo el cuidar la diversidad biológica. Y en otros países también había en la Edad Media los cotos de caza, pues de los grandes reyes, de los grandes señoríos, en donde se protegían áreas para ciertos objetivos. Ya en la época moderna las áreas protegidas empiezan con los parques nacionales, y principalmente ahí vienen varios parques nacionales muy iniciales. El primero que se considera ya oficialmente como un parque nacional público es Yellowstone en Estados Unidos, 1872. En 1876, 4 años después, el Desierto de los Leones en la Ciudad de México, que ya cumplió 100 años. Luego el Parque Nacional Real en Australia, el Parque Nacional Rey Alberto en África, ahora es Virunga, donde están los gorilas. Y después están las reservas de Sabi y Shinwetsi, que ahora son Kruger, el Parque Nacional Kruger en Sudáfrica, que es uno de los ejemplos de parques más organizados en el mundo, ¿no? Entonces empiezan en los 1800, principios de los 1900, ya con una función que en principio es una función recreativa, es una función estética y recreativa. Los parques nacionales se hacen para el público, para que el público vaya y tenga recreación. Y eso tiene un impacto a través de los países. El primer Parque Nacional Yellowstone se crea en un área de bosque templado, y eso impacta a todos los demás. Si ustedes ven las áreas protegidas mexicanas, en un principio todos eran bosques templados, y poco a poco fuimos reconociendo que aquellos ecosistemas que no eran tan estéticamente atractivos como los matorrales, los pastizales, pues también deberían de considerarse en un sistema de áreas protegidas. En México hubo una época de la creación de muchas áreas protegidas gracias a Miguel Ángel de Quevedo y Zubieta, este arquitecto que estudió en Francia y que tuvo también cierta formación de forestal. Y él trabajó principalmente, aunque no solamente, en el gobierno del general Lázaro Cárdenas. Y si ven, muchas de nuestras áreas protegidas, de nuestros parques nacionales, fueron creados en esta época. Él pues era un visionario realmente. Miguel Ángel de Quevedo se conoce ahora como el apóstol del árbol, pero se conoce más porque hay una calle allá en Coyoacán que se llama Miguel Ángel de Quevedo. Como arquitecto también tiene obras como El Buen Tono en el centro. Él fue el arquitecto del Buen Tono, pero realmente su impacto como naturalista, como promotor de bosques ribereños, de bosques que protegieran las lagunas, pues ha sido muy fuerte, ¿no? En los años 70, bueno, empezamos en esta época de Miguel Ángel de Quevedo, empezamos con la designación principalmente de parques nacionales. Era el modelo de parques nacionales, y los parques nacionales eran espacios en donde no se permitían las actividades humanas. Muchos parques nacionales en Estados Unidos, en África, en Australia, movieron a las comunidades fuera de las áreas para establecer estos parques, lo cual no fue muy ético. Aquí empezamos con el modelo de parques nacionales, aunque nuestros parques, como vamos a ver, eran muy chiquitos comparados con los de otros países. En los años 70 empieza la iniciativa a través de la UNESCO de la creación de otro tipo de áreas protegidas que se llaman las reservas de la biosfera. Se preguntarán por qué tengo un huevo estrellado ahí. Porque el modelo de las reservas de la biosfera, dándose cuenta de que los parques nacionales tenían problemas de tamaño y de mucha presión de la gente, se creó este modelo que le llamamos el modelo del huevo frito, del huevo estrellado, en donde el centro era la zona núcleo, que era como un parque nacional, básicamente muy restringido a las actividades humanas, y la clara
es la zona de amortiguamiento. Estas reservas empezaron en los 70s con la reserva de Montes Azules, en Chiapas, con Mapimí, en Durango, con Michilía, en Durango, con varias de estas reservas, y han seguido y han tenido mucho éxito en México, porque además incorporaban a la gente. En México, pues es muy poca nuestra área, nuestra superficie que es propiedad de la nación, la mayoría se ha repartido varias veces, y entonces todas nuestras áreas protegidas, a diferencia de otros modelos en otros países, tienen habitantes adentro, aún los parques nacionales. Pero aquí ahí se ve la diferencia. Por ejemplo, los parques nacionales en México, y estas son cifras de hace un par de años, un año, porque ahorita van a cambiar por una historia que tenemos. Los parques nacionales, más o menos su promedio son 230 kilómetros cuadrados, el promedio de la superficie de un parque, mientras que las reservas son 3.086 kilómetros. Entonces vean el cambio, el brinco en tamaño, realmente es muy grande, ¿no? Uno de los parques más pequeños y más antiguos es el Parque Nacional El Chico, en el estado de Hidalgo, que a mí me tocó hacer el plan de manejo de ese parque en 1986, y es muy chiquito, tiene 5.000 hectáreas. Entonces, en esa época de creación de los parques con objetivos de recreación, pues 5.000 hectáreas era mucho, pero después va cambiando el concepto de la naturaleza y de lo que realmente tenemos que proteger. Actualmente en México hay varias categorías en cuanto a las áreas protegidas federales. Estas son las categorías: parques nacionales, reservas de la biosfera. Esas dos constituyen la mayoría de nuestras áreas protegidas: parques nacionales y reservas de la biosfera. Y tenemos unas pocas como monumentos naturales, como áreas de protección de recursos naturales, áreas de protección de flora y fauna y santuarios. Sin embargo, casi no las conocemos. La mayoría de nosotros pues conocemos algún parque nacional, alguna reserva, pero no conocemos santuarios o monumentos naturales, son poco conocidos, ¿no? También hay, además de las áreas protegidas federales, las áreas protegidas que no son federales, como las estatales, las municipales, y ahora las que son llamadas áreas dedicadas voluntariamente a la conservación, que son pequeñas propiedades, son propiedades ejidales o comunales. Y son todas estas estatales, municipales y dedicadas voluntariamente a la conservación son mucho más pequeñas. Eso no significa que no sean necesarias. Todas las áreas protegidas, desde mi punto de vista, son necesarias, pero no son suficientes. Hay dos ideas que realmente cambiaron la visión de las áreas, de lo que tenemos que conservar, que son estas dos teorías. Esto pasó en los años 70 con varios ecólogos. Un ecólogo muy reconocido, Robert MacArthur se llamaba, que desarrolló esta teoría de biogeografía de islas, y él se dio cuenta de que entre más lejanas estaban las islas del continente, menos especies tenían, y entre más pequeñas las islas eran, menos especies tenían. Y esto se da porque en las islas tenemos un balance entre la colonización de especies a una isla y la extinción. Entonces, entre más lejos esté una isla, más difícil es de colonizar, y entonces tienen menos especies, y entre más pequeñas sucede lo mismo. Esta idea de los 70s resultó en la idea de qué pasa en nuestros parques nacionales. Y el primer ejemplo fue Barro Colorado en Panamá. Cuando se hizo el canal de Panamá, se inundó toda esa área y quedaron varias islas, una que se llama Barro Colorado, y esa isla quedó totalmente protegida y aislada pues del continente, está en medio del canal, y la gente pensó que pues era la mayor protección que le podías dar a un sitio, y sin embargo con el tiempo se fueron perdiendo especies, se fueron extinguiendo especies de esa isla a pesar de su total protección. Y lo que sucedió es básicamente pues que se había fragmentado, que había perdido la conectividad y que había perdido la posibilidad de recolonización. Y ese ejemplo de Barro Colorado repercutió en todo el mundo y se empezó a hablar de que ningún parque es una isla.
que los parques, las áreas protegidas tienen que estar conectados porque es lo que mantiene el equilibrio de las especies, la dispersión, y por ahí empieza a salir las ideas de los corredores biológicos. No podemos tener áreas aisladas porque pues vamos a estar perdiendo a las especies. La segunda teoría, esta teoría de biogeografía de islas viene de la ecología de comunidades. La segunda viene de la ecología de poblaciones. Esta teoría de metapoblaciones no se basa en la diversidad de especies, sino se basa en la viabilidad de las poblaciones. Y también en lo que se centra es en decir que las poblaciones, y podemos pensar en los seres humanos, no están totalmente conectadas, sino se conectan a través de la dispersión. Pero una población se puede extinguir y ese sitio es recolonizado por la misma especie. Entonces existen estas llamadas metapoblaciones que se mantienen gracias igualmente a la dispersión de los individuos. Esto es interesante porque da lugar a muchos otros conceptos, por ejemplo el concepto de hábitats donadores y hábitats receptores. Por ejemplo, si tenemos un lugar que tiene mucha agua, la parte alta de las montañas, pues va a producir un exceso de individuos y esos se van a mover a otros hábitats. Pero en los años de sequía, pues solamente van a sobrevivir en el hábitat donador y no en el hábitat receptor. Y eso tiene consecuencias para las áreas protegidas. ¿Qué pasa si hacemos un área protegida en un hábitat receptor y no en uno donador? Pues que va a venir una época en que perdamos a las poblaciones de ese hábitat. Entonces, esta teoría nos habla de la heterogeneidad del paisaje y cómo hay ciertos lugares que son mejores para mantener a la naturaleza que otros y se necesitan porque a veces son complementarios o suplementarios, ¿no? Y de estas dos teorías sale este concepto de la conectividad. Y de la conectividad se empieza a hablar de la necesidad de corredores biológicos en muchos lugares. En algunos se han mantenido y en otros no, en otros se tienen que restaurar. En los años 80, después de estas teorías, nace el concepto de biodiversidad. Y este concepto, que es un concepto complejo, que habla de la diversidad de especies, de ecosistemas, de genes, la diversidad de paisajes. Entonces, es un concepto que reúne a muchas otras ideas que teníamos, pero que complica las cosas, porque ahora decimos las áreas protegidas tienen que mantener la biodiversidad. Bueno, en principio las áreas protegidas no estaban hechas para esto, ya no les queda el traje. Este es un traje mucho más grande. ¿Por qué es mucho más grande? Porque queremos que mantenga poblaciones viables. Y si pensamos en los extremos, una población viable de jaguares o de aves rapaces requiere de por lo menos 100, 200, 300 individuos. Esos individuos requieren de espacios muy grandes. Y cuando uno hace los cálculos, para ese tipo de especies se requieren 60,000 kilómetros cuadrados, el tamaño de Campeche completo. Entonces, ¿qué hacemos? Si necesitamos esas, no las podemos proteger, no podemos decir, bueno, sálganse de aquí todos los campechanos porque ahora vamos a tener una reserva de jaguares, pásense para acá. Entonces tenemos que pensar en el paisaje y cómo en ese paisaje heterogéneo, donde tenemos actividades, donde tenemos agricultura, ganadería, donde tenemos ciudades, podemos mantener a estas especies de altos requerimientos espaciales. Y aquí empieza este concepto de que hay que mantener la conectividad o hay que restablecer la conectividad, y una de las primeras iniciativas es precisamente el Corredor Biológico Mesoamericano. Esta iniciativa se empieza en Centroamérica y después pasa a México, y de ahí han ido saliendo otros corredores biológicos como el de la Sierra Norte de Oaxaca, el Corredor Biocultural del Bajío, el Corredor de la Sierra Madre Oriental, que son precisamente estas iniciativas de mantener conectividad, no solo áreas protegidas, sino conectividad entre ellas, en donde no necesariamente es una protección
pues a ultranza, sino es mantener la estructura y composición de los paisajes para permitir esta dispersión. Y bueno, este concepto de proteger a la naturaleza ha ido básicamente cambiando conforme hemos ido teniendo conocimiento de las poblaciones, de su dispersión, de qué es una población mínima viable y de la conectividad. Esta es la parte de la introducción de áreas protegidas y corredores, y Ignacio March me mandó algunas transparencias sobre áreas protegidas que les voy a pasar para después hablar un poco de corredores y establecer un diálogo. Aquí nada más recordarles que hay muchos tipos de áreas protegidas. Muchas veces nos centramos en las federales, que son las más grandes, que son las más conocidas, pero también tenemos las otras, ¿no? Estatales, municipales y dedicadas voluntariamente a la conservación, con casos realmente impresionantes de comunidades que tienen sus áreas protegidas muy eficaces. Quizás si pensamos en casos de éxito, pues quizás el primero es la creación de la Comisión Nacional de Áreas Protegidas, que se creó en el año 2000, después de que ya llevaba media vida Miguel Bárcenas trabajando y no le hacían caso. Finalmente se crea la Comisión Nacional de Áreas Protegidas, y eso es muy importante porque sistematiza pues todas estas áreas que a veces estaban perdiendo y empieza a desarrollar los planes de manejo que se requieren para mantenerlas. Y otro caso que me manda Ignacio March es la protección del archipiélago de Revillagigedo, que vamos a ver un poco de su historia y que nos cambia las estadísticas, porque actualmente no había ningún área, ningún parque nacional tan grande como todos eran chiquitos y de repente es gigantesco, y entonces ahora sí no vamos a poder ver con claridad las estadísticas. Este parque nacional actual, y es difícil por qué cambia de reserva a parque, pero podemos comentarlo, se establece en 1994 como reserva de la biosfera con una superficie de 6.366 kilómetros cuadrados. Revillagigedo es básicamente las Galápagos de México, están muy alejadas. Gracias a las Revillagigedo tenemos tanta extensión marina, y hay muchas especies endémicas. De hecho, se está ahorita haciendo restauración de una de las especies que se perdió, que es la paloma de socorro, y afortunadamente, gracias a la cría bajo cuidado humano de Luis Bautista y de otras personas, se está pudiendo reintroducir esta paloma que solamente vivía en una de las islas de las Revillagigedo. En 2016 se reconoce como bien natural, Patrimonio Mundial de la UNESCO. En 2017 se crea otra reserva, que es la del Pacífico Mexicano Profundo, la parte más baja, la parte submarina, y en 2017 se cambia la denominación, la categoría de Reserva de la Biosfera a Parque Nacional, con una superficie gigantesca. Esto es muy interesante porque realmente lo que se hace es que la reserva de 1994, la Reserva de la Biosfera, realmente era solamente las islas y sus alrededores. Eran como puros huevos estrellados separados, 4 huevos estrellados. Y lo que se está haciendo con el Parque Nacional, además de subirle la categoría de protección, es realmente cubrir toda la parte marina. Entonces, si esto funciona, y sí funciona, sería la zona más grande en donde no habría pesca, no solo en México, sino en toda Latinoamérica. Y realmente necesitamos muchas zonas en donde no haya pesca, porque la pesca está acabando con muchas de las especies y poblaciones de peces. Entonces, básicamente el cambio es aumentar la superficie y aumentar la protección. Afortunadamente, y espero que esto funcione, hay una base naval en una de las islas, Revillagigedo, entonces hay presencia de la Marina Nacional ahí, porque es una zona tan extensa que se imaginarán que hay barcos de muchas nacionalidades pescando, y entonces realmente mantener la protección en un área tan extensa, pues no va a ser tan sencillo. Otros casos de éxito, bueno, es que la superficie de áreas protegidas ha ido aumentando. Hubo un pico
durante el gobierno del general Lázaro Cárdenas. En los últimos 30 años ha ido aumentando poco a poco. Muchas de ellas ya tienen programas de manejo. Tenemos más de 100 años con la primera que hubo. Y la otra es que se desarrolló recientemente una gendarmería, una policía ambiental para proteger ciertas de estas áreas. Sin embargo, el presupuesto, tanto de la Semarnat, como nos decía Miguel, como el de la Comisión Nacional de Áreas Protegidas, ha ido para abajo, y entonces difícil cómo vamos a mantener pues tantas áreas, tanta extensión, si no le hemos dado el valor que realmente tienen, dándole un presupuesto y un personal que realmente cuiden estas áreas, ¿no? Hay varios casos de éxito relacionados a las áreas protegidas que tienen que ver con la recuperación de especies, de los cuales les vamos a dedicar con más detalle el sábado, pero aquí hay unos de ellos. El bisonte americano, que muchos mexicanos no saben que tenemos bisonte en Chihuahua y que hubo bisonte aquí en México. Actualmente estamos recuperando las poblaciones de bisonte. No les va a ir muy bien con el muro de Trump, porque estos sí no pueden brincar el muro. Las aves a lo mejor sí, pero los bisontes no. Se ha recuperado el berrendo peninsular. Los berrendos, una especie fantástica, el mamífero más veloz del continente, se distribuía hasta la cuenca de México y lo hemos ido restringiendo, pero en la península está recuperando. El lobo mexicano también, a pesar de haber estado 30 años extirpado de México desde los años 70, ya se están haciendo reintroducciones exitosas finalmente después de varios intentos en donde pues los eliminaron. Y el cóndor de California, tendremos también aquí a la gente que ha trabajado con él el sábado, en donde es un caso muy interesante, muy costoso. Estos casos son muy costosos, pero que en el caso del cóndor actualmente ya van varias crías nacidas en el zoológico de Chapultepec que se están llevando otra vez a la zona de San Pedro Mártir en Baja California. Entonces, en los temas de especies como estas, pues los platicaremos con detalle con los especialistas el sábado en la mañana. Bueno, faltan muchos, nomás puse algunos, faltan muchos: la guacamaya, hay varios mamíferos marinos, la ballena gris, hay varios, y hay otros que no son tan exitosos, como la vaquita marina. Hay un mapa y hoy lo encontré, lo pueden descargar en el sitio de la Comisión Nacional de Áreas Protegidas. Está el mapa más reciente con todas las áreas protegidas de México, se puede descargar en muy buena resolución, y también hay varios lugares donde pueden descargar las áreas individuales y verlas en Google Earth con mucho detalle. Entonces, hasta aquí básicamente es la introducción de las áreas protegidas, la evolución. También, si les interesa, hay varios artículos sobre la evolución de este concepto. Y bueno, pues vamos a pasar a platicar de este nuevo concepto que surge en los 90s, de los corredores biológicos, y qué estamos haciendo en México y cuál es su problemática y sus éxitos. Voy a darle la palabra al doctor Pedro Álvarez y Casa, quien tiene ya pues muchos años trabajando no solo en temas ambientales, sino en particular en el corredor biológico mesoamericano. Gracias, Pedro. Muchas gracias, Carlos. Miguel, un gusto estar contigo aquí en esta mesa. Yo les puedo prometer algo que seré más o menos breve, para que luego generemos un diálogo con ustedes. Entonces, si empiezan a bostezar, yo interrumpo y empezamos a dialogar entre todos, ¿no? Lo que yo quiero resaltar son, afortunadamente Carlos ya enfatizó un poco la historia de la evolución del concepto de corredores biológicos, donde me voy a detener mucho en la parte biológica, que él explica mucho mejor que yo. Trataré yo de explicar el valor de la conservación por parte de los dueños y poseedores de capital natural de México, que se concretiza en los corredores biológicos como una manera de vincular desarrollo y conservación como parte de un binomio, que muchas veces quisimos separarlo, como si para conservar naturaleza teníamos que renunciar al desarrollo, o para desarrollar tenemos que renunciarnos a la conservación. Y quiero, con algunos datos muy concretos, demostrarles que eso es un falso dilema
y tenemos evidencias y experiencias de que eso es un concepto que para el caso de México, como ya Carlos introdujo, sumamente importante para entender cómo estos conceptos, estas maneras de incorporar la biodiversidad del desarrollo son fundamentales para el futuro de México. Pues pondré algunos ejemplos concretos y solo como referencia les diré que la CONAVIO hace unos varios años, 4 o 5 años, publicó un libro muy bello con una portada bellísima que se llama 100 casos de éxito. Y algunos de estos casos que mencionó Carlos a través de la información de Ignacio Marsh están documentados y pueden ser consultados en la página de Biodiversidad Mexicana, al menos como las fichas técnicas de casos de éxito, porque hay que mandar el mensaje de que también hay cosas que han funcionado, no todo es una tragedia, también hay cosas que han funcionado, y si tenemos voluntad y tenemos conciencia también podemos revertir algunos procesos de deterioro. No quiero pecar optimista, pero también creo que hay que dar señales de cosas que se han funcionado. Quizá de la óptica que yo voy a abordar con ustedes tiene que ver mucho con cómo la historia agraria de este país, y no pienso darles una historia de historia agraria completa, sino algunos datos duros que pueden ser muy importantes. Ahora que vi que Carlos mostró la historia de la conservación en el mundo, también les puedo decir que como las montañas, los humedales, las selvas han sido sitios sagrados para muchas culturas en el mundo y por supuesto para Mesoamérica. Hoy en día hay muchos sitios sagrados que comunidades indígenas han peleado y han conservado, pero más allá de eso, muchas comunidades agrarias han mantenido y han conservado áreas para el futuro de sus habitantes. Es decir, existe en las comunidades indígenas y los agrarios de este país una visión, por cierto estoy un poco afónico, entonces espero que me entiendan, una visión importante de incluir la conservación como parte del patrimonio cultural. Es decir, esta idea que las comunidades agrarias, los indígenas, depredan los recursos naturales, o cuando vemos un camión que viene con madera, decimos esa es una tala ilegal, sin tener ningún elemento para decir si es una tala ilegal o es un aprovechamiento absolutamente permitido. Porque muchas cosas, esta sala está llena de madera, y espero que sea madera legal. ¿Y qué quiero decir con eso? Que no todo lo que veamos que sale del bosque es ilegal. También hay buenas prácticas de manejo de comunidades que han certificado sus bosques y que tienen la manera y tienen el derecho a vivir de su aprovechamiento. Y eso va a colación porque la historia agraria de este país otorgó a los indígenas y campesinos de este país que reclamaban el derecho a recuperar sus tierras, por lo menos el 60% de la propiedad es social, es decir, un tipo de propiedad privada, un enfoque social, que está en manos de ejidos y comunidades indígenas. Y eso significa que los bosques, el 80% de los bosques, el 60% de las selvas, la mayor parte de los desiertos de este país tienen dueños. El 95% de la propiedad de este país tiene dueños. Es decir, tiene un dueño que tiene un título de propiedad y es en su mayoría colectivo. Esos son recursos colectivos que pertenecen a la propiedad social de la tierra de este país. Por lo tanto, cualquier esquema de conservación de nuestro capital natural tiene que incluir a los dueños de la tierra. Ya lo explicó hace rato Carlos con mucha claridad. Muchas áreas protegidas fueron creadas por decreto en el escritorio con reglas que decían de aquí para acá estará protegida y quién sabe qué pasa adentro. Y cuando digo que el 95% de la tierra en nuestro país está ocupada, quiere decir que tiene dueño y que debemos considerar a los dueños de la tierra para tomar decisiones sobre política ambiental. Así de sencillo. Creo que el esquema ha ido evolucionando, inclusive la construcción de áreas protegidas nos llevó afortunadamente, como Carlos bien señaló, a conceptos mucho más amigables con la historia agraria de este país. Una de las tragedias que hemos tenido con los parques nacionales es que habíamos copiado el modelo inglés, estadounidense, de parques nacionales, donde en general son zonas deshabitadas o zonas que se pretenden mantener a la población fuera de ellas, y es el Parque Yellowstone de Estados Unidos, y hay muchos parques que así están en el Parque Secoyas, y pongo algunos ejemplos de Estados Unidos, o lo que pasó en Inglaterra, donde son tierras que no tenían dueños porque eran los de los reyes, o eran del imperio, o eran de la monarquía, y claro, no tenían, habían sido expulsados muchos años antes las comunidades. Entonces nuestro país no podía adoptar un modelo de parques nacionales, en todas razones porque teníamos dueños que estaban ahí, y en segundo lugar porque si un decreto de parque nacional se hacía, teníamos que expropiar la tierra,
y crear alternativas para los productores. Uno de los problemas que tenemos con el Nevado de Toluca vino de ahí, es decir, un parque nacional que nunca se expropió y tuvo usos y manejos del bosque, entre ellos el cultivo de papa, que creó un caos en el Nevado de Toluca. Es más, muchas áreas protegidas que se crearon en la época de las Oro Cárdenas fueron para dirimir conflictos territoriales, es decir, conflicto entre Jalisco y Colima, el Parque Nevado de Colima, conflicto entre Estado de México y DF, Cumbres de la Jusco, conflictos entre, así les puedo poner ejemplos, no quiero decir que todos, pero hay muchos ejemplos que para dirimir conflictos, inclusive entre comunidades indígenas, Lázaro Cárdenas creaba parques nacionales para evitar el conflicto por límites de tierras. Entonces, fue una figura también políticamente utilizada, no la voy a criticar, pudo tener sus razones, pero nos creó un problema futuro, es ¿qué hacemos con el uso de la tierra para los que viven ahí? Entonces, cuando se empezó a desarrollar en México el concepto de reserva de la biosfera, que explicó con la teoría del huevo de Carlos, me parece que dio una alternativa para crear estos espacios de desarrollo y alternativas con zonas de conservación que muchas comunidades ya hacían y siguen haciendo. Cuando recordamos la historia de Nezahualcóyotl o las reservas comunitarias indígenas, están vinculadas con esos esfuerzos de conservación que las comunidades, muchas de ellas ancestralmente han realizado. Entonces, el concepto de reserva de la biosfera es el más parecido a este esquema combinado de conservación y desarrollo, y por supuesto le agregamos uno más, que tiene que ver con los corredores biológicos como espacios que favorecen esta conectividad biológica que prometí no explicar técnicamente porque ya Carlos lo dijo. Estos corredores tienen esta gran ventaja. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Las comunidades que fueron otorgadas de tierras, desiertos, bosques y zonas áridas fue lo que la revolución le dejó a las comunidades agrarias, es decir, las tierras mejor agrícolas, las tierras de mayor calidad agrícola no fueron entregadas, no fueron restituidas a las comunidades. Se les dieron las zonas frías, las zonas áridas, las zonas húmedas, ¿no? Pero se otorgó a los campesinos, se les restituyó con el gran capital natural de nuestro país, es decir, se le regresó el capital, la riqueza de todo este país en las zonas de un enorme valor futuro. Entonces, en estos momentos, el capital natural que México tiene y su gran riqueza en biodiversidad, como saben, México es uno de los principales países megadiversos del mundo, el resguardo de esa riqueza natural está, muchas de ellas, en manos de los campesinos de este país. Por esa historia agraria de cómo fue restituida la tierra que había sido despojada durante toda la época pre-revolucionaria. Entonces, con esa información, lo que yo quiero comentar con ustedes es que los corredores biológicos se han convertido en unos espacios, yo les llamo como espacios de vida, es decir, los corredores biológicos como espacios de vida que permiten crear oportunidades de desarrollo económico a la vez de conservar recursos naturales. Y lo digo de forma muy grosera, la biodiversidad que no se valora, que no se conoce, que no se aprovecha, es difícil conservarla, pero cuando la gente se da cuenta que su futuro depende de conservar lo que tiene y las posibilidades de desarrollarlo, se puede compensar. Ejemplos muy concretos que quiero decir sobre ello. Uno, se calcula aproximadamente que el 80% de la biodiversidad de este país está fuera de ANPs. Entonces, obviamente, como ya se ha dicho, no podemos decretar todo el país como área protegida, ya estamos en el esquema de las zonas del mar profundo, ¿no? Que nos crea un problema estadístico, como ya Carlos lo anunció, porque ahora tenemos grandes áreas protegidas, pero resulta que muchas están en las zonas marinas, ¿no? Entonces tenemos que hacer dos estadísticas, una para las zonas fuera de las zonas del mar profundo y otras las que están en las zonas territoriales, porque pareciera que hemos crecido mucho para cumplir con las metas internacionales, con las metas de Aichi. Entonces, en términos de números sí hemos cumplido, pero en términos de los recursos reales y de apoyo al desarrollo regional, comunitario, la verdad es que estamos muy atrasados todavía. El presupuesto de la CONAM en general tiende a ser reducido en términos proporcionales, inclusive si consideramos este gran paquete enorme de áreas protegidas marinas, que no es que esté en contra de ellas, sino lo que digo es que eso puede distorsionar nuestros análisis reales de lo que estamos haciendo. Entonces, esto me lleva a los casos que yo le llamo de éxito, y cuando lo digo es un poco difícil porque es de lo que yo vivo. Yo trabajo promoviendo proyectos productivos en comunidades y parece una autopromoción, pero en realidad es responsabilidad de dos colegas que están aquí adelante, que trabajan conmigo, Francisco Abardía y Vladimir Saavedra, que son los responsables de un proyecto que le hemos llamado Sistemas Productivos Sostenibles y Biodiversidad. Y es justamente promover cadenas productivas
que puedan agregar valor a los productos que salen de las zonas conservadas y que pueden tener mercados alternativos, mercados preferentes, mercados justos a estos productos. Hemos apoyado productores de café, productores de cacao, de miel. La miel resulta que es un producto maravilloso para conservar la biodiversidad, porque una miel una abeja que pecorea en zonas de una enorme diversidad en la vegetación, permite crear una riqueza en la miel que se produce en esas zonas. El ecoturismo, vinculado a la conservación, el manejo de vida silvestre, el manejo forestal, maderable y no maderable, básicamente, siempre me falla uno porque son 7 cadenas, pero quiero decir que buscamos productos que tuvieran un valor agregado, que pudiera conocer los productores y los consumidores, y eso pudiera generar mayor riqueza a sus comunidades. Entonces voy a poner 2 ejemplos para entonces ya, como no, ya empecé a ver que uno está muy distraídos. Dos ejemplos. Uno, el ejemplo del café. El café es muy complicado porque el café es una especie invasora. Punto. El café no es de México. El café fue introducido a México, pero es un producto que se adaptó a muchas partes del mundo y en particular se adaptó afortunadamente a las zonas conservadas de los bosques mesófilos, los bosques subtropicales que se encuentran, por supuesto, en la vertiente del Golfo, en Veracruz, Puebla, Hidalgo, en la vertiente del Pacífico, donde está Chiapas y Oaxaca, que se requieren de altitudes y de humedad relativa que permite el crecimiento del café. Entonces el café ha sido un producto que originalmente fue un producto vinculado con la explotación a muchos campesinos. Recomiendo un libro que escribió Armando Bartra que se llama Café, Historia de un Bastardo, ¿se llama así? Sí, que es la triste historia que tuvieron los pobres productores de café en Chiapas, los que vivían trabajando como pinos acasillados en las fincas de alemanes, ingleses, irlandeses en Chiapas, y cómo recuperaron el control de su producto y ahora crearon una relación amigable con el café y está haciendo un respaldo a la economía campesina de los productores. Es una historia hablada con el café, pero solo les puedo decir que lo que estamos haciendo nosotros, y lo pongo como historia de éxito, y esto que está ahí, ese mapa, son todos los proyectos que hemos apoyado en los últimos años en la Conavio, los que están en el sureste, sobre todo en la parte de vertiente sur, donde está la de Sierra Madre Sur, o lo que está en Oaxaca, la parte de Sierra Norte y Sierra Sur, son los productos de café que hemos apoyado principalmente. Cifras pueden ser más de 1.200 comunidades, 125 municipios, pero lo que quiero decir con esto es que hemos apoyado empresas sociales que están llevando el café a niveles de mercado y exportación muy importantes. El viernes pasado tuvimos la 6ª edición de la Tasa de Excelencia, que es una tasa, o sea, una festival, una exposición que promueve los cafés de alta calidad que producen los productores mexicanos. Y eso quiere decir que se llevan las muestras para un concurso y los cafés que tienen mejor condición en los suelos y en el clima y que son además bajo sombra, se meten en un concurso y estos cafés son premiados y son, llamamos tasa de excelencia porque es el café de excelencia que no es el café de sol como el café brasileño y colombiano que se hace con la deforestación de la selva, sino abajo del dosel de la selva se produce el café y estos cafés concursan y la mayor parte de esos cafés están vinculados con corredores biológicos, con zonas que hemos conservado y tienen los primeros lugares. Entonces se cogen de 250 muestras, se va haciendo una clasificación con baristas internacionales y nacionales y escogen 25 o 30 cafés y los que tienen más de 86 puntos sobre 100 puntos tienen una premiación y si tienen más de 90 puntos le llaman la tasa presidencial, es decir, cafés que tienen las mejores calidades para su exportación. Eso ya en sí mismo vale muchísimo porque todos los cafés de la región donde un café es premiado tienen la ventaja de que puede aumentar y mejorar sus precios. Pero eso no es lo más importante. A las pocas semanas se hace una subasta electrónica internacional y estos cafés que ganaron premios ofrecen lotes para poder ser vendidos en el mercado internacional. Y llegan a venderse hasta en $100 la libra de café, de ese café de especialidad. Es decir, estamos revalorando directamente a los productores que hacen este tipo de café. Hemos hecho lo mismo con la miel. La miel estamos buscando diversificar la miel, tanto la miel de melipona, la abeja, la avispa, pues sin aguijón, o el café también de miel avis mellifera, que pueden también tener buena producción
por ejemplo, café vinculado con humedales, café de manglar, café de cafetal, miel de cafetal, o miel de selva. Entonces, todos tienen sabores diferentes que el mercado europeo reconoce y valora mucho. Cafés que tienen sabores diferentes y pagan un sobreprecio por este tipo de cafés. Ese tipo de cosas que estamos promoviendo en la Conavio, apoderando a los productores para que puedan tener mejores condiciones de mercado. Termino entonces. Estamos pasando al café de tasa de excelencia, al cacao gourmet. Ustedes saben que México es el centro de origen del cacao. Luego se llevó a todo el mundo, Madagascar, Ecuador, tienen grandes producciones de cacao, pero ellos son especies mejoradas. México está recuperando los cacaos tradicionales, criollos que teníamos, nativos que teníamos, y estamos buscando estos chocolates gourmet que la gente que estamos apoyando tiene vendida toda su producción de cacao a Bélgica o a Francia, solo por el hecho de que es café originario de México y de altas calidades. Y así estamos impulsando otros ejemplos, quizá terminaré con el último. Supongo que han ustedes conocido el Chixá, el chicle orgánico. ¿Alguien lo conoce? ¿Alguien no lo conoce, el Chixá? No pasa nada, no les voy a regañar. Bueno, el chicle es un chicle orgánico, es decir, producido con goma de mascar del chicozapote en el sureste de México, en particular en Quintana Roo y en Campeche, que ha sido la gran producción de chicle de la base de goma de chicle, que luego fue sustituida con la goma sintética derivada del petróleo. Pero después de la guerra fue un gran producto, se sustituyó y ahora estamos recobrando, apoyando a productores que son más de 1 millón de hectáreas, 1.200.000 hectáreas, y cerca de 800.000 productores vinculados entre Quintana Roo y Campeche que están apoyando y reaprovechando el chicozapote para sacar la goma de chicle, y están produciendo un chicle que se llama Chixay, la marca del consorcio chiclero, que está exportando más de 100 toneladas de goma a Europa y Asia. El chicle en Inglaterra, el Chixá, es la marca recomendada por la alcaldía de Londres, y no por su sabor, sino porque es la más fácil de quitar para el servicio de limpia en las calles de Londres, que no se pega como se pega la goma de petróleo, que luego se pega en nuestro estómago, ¿no? Pero bueno, eso es lo que está sucediendo en Europa. Esos 3 casos que he mostrado, el cacao, el café y el chicle, son ejemplos muy importantes de lo que están logrando los productores de México, que en estos ejemplos, y con eso termino, en 144 municipios, en 5 estados, con 25 asociaciones de productores, con cerca de 190 grupos que hemos apoyado y al menos 19.000 productores directamente que han sido apoyados en todos los lugares donde está la sombra. Lo que está en café son los productores de café, lo que está en rojo, pues en lila, son el cacao, etcétera. Cada uno son el tipo de empresas que estamos apoyando, que ya pintan el mapa. O sea, ya estamos hablando de cerca de 350.000 hectáreas directamente de productores que están apoyando y están mejorando su economía, pero a su vez están conservando sus recursos naturales. Esa es la apuesta de vincular conservación y desarrollo y apoyar la economía de los productores de nuestro país. Y con eso termino. Muchas gracias.